Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal de YouTube La Verdad de las Pensiones. Como siempre, junto a Verónica Po, que está aquí con nosotros, ya les va a saludar, vamos a hablar hoy día básicamente de lo que ha ocurrido y de lo que vendrá en relación a la PGU. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos estén siguiendo en esta nueva cápsula, en este nuevo video, para contarles un poquitito qué ha sido de esta PGU y cómo va el avance o la puesta en marcha, que sabemos que tiene todavía un tiempo faltante para poder entrar en pleno régimen. Así que vamos a partir por contarles un poquitito de qué ha sido lo que ya tenemos y los pequeños anuncios o las nuevas cosas que se están dando en este periodo. Partamos, pero con las lucas. Es decir, mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿y esta PGU se reajusta? De partida, por ley está definido un reajuste. Antes de empezar esta grabación, Verónica sacó la cuenta y estimamos que deberíamos llegar a un valor de PGU de 194.000 pesos. Esto en el reajuste que por ley debería darse en el mes de julio. Ahora, Vero, el presidente anunció en su discurso de mayo que podríamos llegar a los 250. ¿Qué opinión te merece eso a ti? A ver, yo creo que una buena noticia es un poco lo que él también había prometido en su campaña presidencial. Habló de llegar un poco más allá de los 200.000 pesos en algún minuto y él se fijó como autometa, creo yo, estos 250. En febrero partimos con 185, que estaba por debajo o bien por debajo. Como bien dices tú, el IPC acumulado entre febrero y mayo da pie para poder dar una cifra exacta como la que tú acabas de dar, de que esta PGU al 1 de julio, que es su primer reajuste, va a lograr los 194. Pero en febrero del próximo año le corresponde nuevamente por ley reajuste esta PGU. Esa es la fecha oficial en la que se va a reajustar esta PGU. Y por lo tanto, si nosotros tenemos ya un IPC acumulado hoy día de un 4,5 de enero a la fecha, de febrero a la fecha, podemos pensar que de aquí a febrero del próximo año vamos a lograr tener una PGU ya sobre los 200.000 pesos. Exactamente. Y de ahí en adelante, Pato, la pregunta del millón es ¿a cuándo se pensaba o se indicó, porque la verdad es que no se indicó, a cuándo se quiere llegar con los 250 de la PGU? Porque por solo IPC, así como vamos, podríamos llegar solitos igual. Claro, eso quiere decir que cuando el presidente anunció los 250.000 pesos, es obvio que antes que termine su mandato, vamos a llegar a los 250.000 pesos, es decir, vamos a estar sobre ese monto. Entonces, sería interesante que el presidente pusiera una fecha, porque si el presidente dice 250 de aquí a que termine el mandato, la verdad no hay ninguna gracia, se va a ocurrir por sí solo. Entonces, la idea es que el gobierno precise 250.000 pesos a partir de, y yo creo que ahí podría ser un buen aporte, porque si dice que serían 250.000 pesos, por poner un ejemplo, a partir de la mitad del próximo año, claro, sería un gran aumento, digamos, pero no sé si el Estado tiene esos recursos para financiar ese monto tan pronto. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil también, solo como para mencionarlo, porque no es el minuto para conversarlo ahora, porque no tenemos datos duros. También en ese mismo discurso anunció que la reforma de las pensiones entraba en discusión en agosto. Por lo tanto, vamos a tener de aquí, no sé si el próximo video, pero apenas tengamos la información les vamos a estar contando cuáles serían las propuestas de reforma previsional. Y esto yo creo, Patricio, que tiene que ver con el tema del monto de la PGU. Por lo tanto, me gustaría pensar que los 250 se van a lograr por reajuste del Estado y no por reajuste del IPC. Claro, a propósito, Vero, de PGU, también está desarrollándose plenamente todo lo que es el proceso de pago e inscripción de la PGU. Desde febrero a julio se empezaron a pagar todos los valores en PGU de manera automática a aquellas personas que estaban en el pilar solidario, y hasta julio también aquellas personas que tienen una focalización inferior al 60%, también se pueden inscribir para tener derecho a la PGU.
Pero el gran cambio, Vero, y metámonos ahí, ¿no es cierto?, viene después de julio, porque a partir de agosto se pueden inscribir todas aquellas personas que no están dentro del 10% más rico de la población de nuestro país. Es decir, van a ingresar aquellas personas entre el 60 y el 90%. Entonces la pregunta es, Verónica, ¿y cómo se va a medir esto? ¿Qué información tenemos hoy día? ¿Qué sabes? Buena pregunta, porque buena pregunta, pero no tiene respuesta todavía, no, pues porque estamos a menos de 2 meses de la puesta en marcha en rigor ya de la PGU, por eso les decía que estamos ahora en una marcha blanca todavía, pero el 1 de agosto, en teoría, partimos con la focalización al 90% y entregando PGU a las personas que tienen hoy día pensiones hasta 1 millón de pesos, ¿cierto? Eso es lo que parte en rigor el 1 de agosto. El tema es, sabemos también, eso también está claro, que se les va a entregar este beneficio a las personas que estén hasta en el 90% de vulnerabilidad. La pregunta del millón es, ¿cómo vamos a medir la vulnerabilidad desde el 1 de agosto en adelante? Lo único que sabemos hasta ahora es que las personas, para saber si tienen derecho o no, se tienen que inscribir, porque no tenemos, y yo cuento que ya deberíamos haber tenido ese tipo de información, no tenemos información de parte de los organismos que están realizando o reacomodando este instrumento de evaluación que es el Registro Social de Hogares. No sabemos qué va a ocurrir. Por ejemplo, nos escribió un señor que decía que él tenía algunos vehículos, entonces si él cambiaba una camioneta vieja por una nueva, iba a tener mayor valor, y si acaso eso le iba a influir en su focalización. Señor, no lo sabemos. O una señora que nos escribía que su mamá tenía un departamento, pero se quería comprar otro, y si acaso eso le iba a influir. No lo sabemos. No, entonces, podemos tener algunos indicios, sí, Patricio, porque sí, eso sí. En algún minuto, en alguno de los discursos, se habló de que el referente para poder medir esta vulnerabilidad iba a ser el corte que se hizo para los IFE. Claro. Es decir, que las personas tuvieran un ingreso per cápita inferior a 800.000 pesos. Eso se dio como un tips, pero no es algo que pudiéramos decir que va a ser la forma de focalizar. Por lo tanto, todavía seguimos con nuestro registro social de hogares y las personas tienen que hacer su registro social de hogares hoy día para poder tener activa esa ficha, porque esa va a seguir siendo la puerta de entrada para el beneficio, eso sí lo podemos decir. Ahora, lo que pasa dentro va todavía a estar ahí en discusión, pero va a seguir siendo el registro social de hogares la llave para poder tener a las personas de alguna manera chequeadas quiénes son las personas que pudieran acceder al beneficio. Ahora, Verónica, esta segunda parte, yo diría que se inicia en agosto para la PGU, pienso que va a ser la gran prueba de fuego para la PGU, porque efectivamente va a ser un beneficio focalizado realmente en una clase media, y quizá un poquitito media con la colita hacia arriba. Entonces, si el registro social de hogares se realiza de manera muy restrictiva, quizás habría mucha gente que no está dentro del 10% más rico de nuestro país y a lo mejor no tendría derecho a la PGU. Entonces vamos a entrar en una etapa muy clave sobre si acaso la PGU va a ser, como se creó, un aporte real y verdadero a la clase media chilena. Nosotros esperamos que así sea, que no tenga tantas restricciones y que en realidad sea esa ayuda, porque si estamos pensando que una persona que tiene una pensión inferior a 630.000 pesos podría recibir 185.000 pesos, que ya a esa altura, ¿no es cierto?, van a ser 194 y más, realmente es una gran ayuda y un gran apoyo, pero va a depender mucho de las restricciones que ponga el Registro Social de Hogares, y también ver algunas explicaciones que tampoco las tenemos hasta este minuto, porque, por ejemplo, si una persona hoy día tiene una pensión de 500.000 pesos, se adjudica al Registro Social de Hogares, va a entrar en un tramo en que debería pagar impuesto a la renta. Entonces, esa persona, teniendo derecho al Registro Social de Hogares, ¿va a pagar impuesto a la renta? ¿Qué va a pasar con la exención del 7% para salud?
que, como lo hemos explicado en otras oportunidades, tiene un tope también. Entonces, esa gente va a estar exenta a ese sistema. Entonces, hay varias dudas que se nos empiezan a originar, y yo creo que sería interesante que los organismos que están a cargo de esto ya empezaran a generar algún tipo de respuesta sobre este tema. No sé qué pensáis tú, Vero. O sea, yo creo que ya hay algunas luces, porque efectivamente las personas que, sumando la PGU, queden en tramo de impuesto a la renta, va a estar afecto a impuesto a la renta. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo una pensión de 600.000 pesos para poder, y llegamos a los 200, 800.000 pesos sí están afectos, pero vamos a tener también que entender que las personas que se adjudican por el registro social de hogares una vulnerabilidad de hasta el 80%, van a tener derecho a descontar a que les pague el Estado en el fondo su 7%, pero nos va a quedar un 10% de personas que va a tener derecho a la PGU, pero no va a tener derecho a que le descuenten el 7%, porque el derecho a eliminar el 7%, el costo, es solo hasta el 80% de la vulnerabilidad. Por lo tanto, yo a lo mejor voy a quedar en el 85%, como ejemplo. Y por lo tanto, con el 85% de vulnerabilidad que tengo hoy día, accedo a la PGU, me adjudico los 194%, pero no quedé dentro del 80% de vulnerabilidad para salud, por lo tanto tengo que seguir pagando la salud. Claro, es que entonces, Verónica, nace un poco la inquietud que yo te planteaba. Sí. Estamos operando con una ponderación, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad del 90%. Pero ¿cuál es la gracia? Que haya beneficios que tienen solo hasta un 80%, porque también se rompe la idea. Si estamos hablando de una PGU de un 90% y que quede solamente el 10% más rico fuera, entonces debería hacerse un planteamiento, no como hoy día está. O sea, la interpretación que tenemos es con lo que hoy día está en la ley vigente. Pero eso también debería tener variaciones, porque es ilógico, pero que una persona tenga una restricción de un 80% por salud y focalizadamente tenga una PGU por el 90%. Entonces uno dice, y ese 10% queda en la tierra de nadie. A eso me refería yo, que necesitamos explicaciones ya, y porque si no vamos a basarnos en lo antiguo, en lo que tenemos. Pero un poco lo que te decía Verónica hace un rato, yo creo que ahora viene el minuto, si acaso se está pensando, en que sea un beneficio efectivo y real para la clase media chilena, porque si en todo le vamos a cortar la cola, yo sé que es para aquellas personas que tienen remuneraciones más altas, pero si le vamos a cortar la cola a través del impuesto, y le vamos a cortar la cola a través de la salud, entonces el beneficio deja de tener la profundidad, la fuerza que todos esperamos. O sea, a eso me refería yo, Vero, cuando decía que necesitamos que haya una mayor precisión. Entonces, pero la idea nuestra, como son estos videos, es ir advirtiendo a las personas que están en esa situación, que tengan paciencia, y que la única forma de saberlo hasta ahora es que puedan postular a partir de agosto para este beneficio. Así es. Y no olvides, Patricio, que también este es un dato para todas las personas, para que nos empecemos a despedir por hoy día, que desde mayo, todas las personas que ya están pensionadas y que ya tienen el beneficio de la PGU, ahora en mayo el IPS es el que se hace cargo del pago. Por lo tanto, que no les parezca tan extraño si en la remuneración que tuvieron ahora en mayo recibieron menos plata de su compañía de seguros o de su AFP, porque el resto, lo que es parte del Estado, es decir, la PGU, corresponde que le empiece a pagar directamente el IPS a través del mismo mecanismo de pago que usted tiene tomado. Pero Nick, tengo entendido que no es mayo, que es junio. A contar de mayo estaban los listados listos ya. Pero que se paguen, pero que es en junio. Pero que se pague en junio. Sí, tiene razón, poco para... siempre se paga en junio. Sí, tiene razón. Exactamente. Que además ver eso también genera otra confusión, porque se paga por separado en la misma fecha. Entonces hubo un genio creativo por ahí que definió que era interesante, porque esa es la única explicación que he encontrado, que era bueno que la persona supiera cuánto es lo que tenía como pensión autofinanciada y cuánto le aportaba el Estado. Pero este equipo que hizo esto desde el escritorio no se dio cuenta que le generaron un tremendo problema al afiliado, digamos, al pensionado. Entonces estos temas deberían hacerse pensando en las personas y no en la gente que está en los escritorios. Pero bueno, eso ya está ocurriendo y los afiliados ya lo saben y tienen que tener
paciencia nomás, o sea, el consejo es que si va a cobrar, por ejemplo, presencialmente su pensión al Banco Estado, entonces tiene que decir no solamente que va a cobrar su pensión, sino que va a cobrar su pensión y además la PGU, porque van a ser dos pagos que vienen de instituciones distintas, ¿te fijas? Bueno, como tú decías, Veronique, nos queda harto, pero le vamos a seguir contando cómo vienen las siguientes determinaciones sobre la PGU, porque es un proceso que, si bien es cierto, va increciendo en cuanto a monto, pero tiene hartas consideraciones como las que le hemos contado hoy día. Sí, así que vamos a estar ahí pendientes y atentos, sobre todo el concepto de la focalización, que yo sé que es lo que tiene más preocupado a un segmento de los pensionados o de los futuros pensionados. Así que en la medida que tengamos la información vamos a ir generando nuevas cápsulas para que ustedes estén siempre lo mejor atendidos desde el punto de vista de la información de parte de nosotros. Y no se olvide que si tiene alguna duda o algún caso que nos quiera plantear y que le podamos colaborar, escríbanos a laverdaddelaspensiones@gmail.com. ¿Sí? Y ahí vamos a estar pendientes para responderles como lo hemos hecho en los casos anteriores cada vez que nos escriben. Así que por mi parte, espero que estén bien, nos vemos en el próximo video y sigamos esperando a ver qué sigue con esta PGU. Bueno, abríguese harto y nos vemos en el próximo programa.